Dios les bendiga, hermanos. Una bendición poder estar con ustedes a través de este medio. Saludo en el nombre del Señor a cada familia, a cada amigo que en este momento está conectado. Gloria al Señor. Es una bendición, hermanos, poder realizar esta transmisión en este momento. Gloria a Dios. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Gloria a Dios. Mientras nos vamos preparando para la enseñanza de hoy. Padre, mi consuelo, mi pasión. Si el agua para el pez es suavidad, si el viento para el ave es volar, si el aire para el hombre respirar, tú eres todo eso y mucho más. Porque tú has creado lo perfecto. No tengo nada más que decidir, vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. Vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. Y se va en esta. No se puede vivir sin ti, Señor. No puedo prescindir de tu presencia. Tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas de dolor, mi Padre, mi consuelo, mi pasión. Si el agua para el pez es suavidad, si el viento para si el aire para el hombre respirar, tú eres todo eso y mucho más. Un aplauso fuerte a ese amor, Jesucristo, aleluya. Por mí está también son lentos, alma natural de este amor se ha convertido un motivo indispensable. Porque tú has creado lo perfecto. No tengo nada más que decidir, vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. Vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita.
Gloria a Dios. Si el vientre para el niño es su vivir, si el cielo es la cubierta celestial, si todo eso es Gloria a Dios. ninguna de ellas puedo separar. Así tu amor es todo para mí. Así tu amor es todo para mí. No puedo yo vivir sin ti. A ver ese saxo, Leo. Den ese aplauso fuerte a Jesús. Amén. Gloria a Dios. No se puede vivir sin ti. No puedo prescindir de su presencia. Tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas de dolor, mi padre, mi consuelo, mi pasión. Si el agua para el pez es su hábitat, si el viento para el ave su volar, si el aire para el hombre respirar, tú eres todo eso y mucho más. Si el vientre para el niño es su vivir, si el cielo es la cubierta celestial, si todo eso es algo natural, ninguna de ellas puedo separar. Así tu amor es todo para mí. Acompáñanos a decirlo. Así tu amor es todo para mí. Así tu amor es todo para mí. No puedo yo vivir sin ti. Aleluya. Fuerte ese aplauso a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Qué bendición, hermanos, poder compartir con ustedes a través de este medio. Saludo en el nombre del Señor a los que están conectados, a Jefferson, a Jacqueline, a Juan Carlos Vélez, a todos los amigos que a esta hora también se conectan a través de Facebook. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Que sea Dios ayudándonos en este momento que vamos a tener este culto, esta dominical para la gloria del Señor. Soberano y eterno Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Te ruego en tu nombre, Señor, que bendigas a cada familia, a cada hermano, Señor, que en este momento está conectados a través de Facebook, a los amigos que están viendo este culto y van a escuchar esta enseñanza. También te ruego, Señor, por cada hermano de la iglesia de Llano Verde, una iglesia preciosa, Señor Jesucristo. Te ruego que sea usted guardando a cada uno de mis hermanos, que sea usted, Señor, glorificándose en medio nuestro. Y te pido, Señor, que muestres tu gloria en la iglesia de Llano Verde. Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. En ti esperamos, Señor Jesús, porque tú eres soberano. Somos tus hijos, Señor, y todo lo que nos ocurra, Señor, es por tu voluntad. Gracias, Dios Todopoderoso, por tenernos en tus manos, Señor, por guardarnos. Tú eres la roca, Señor, sobre la cual estamos fundados. Tú eres la roca sobre la cual estamos edificando nuestra vida cristiana. Señor, ayúdanos en esta mañana. Danos una doble porción de tu Espíritu Santo. Y permite, Señor, que la enseñanza que vamos a tener hoy llegue al corazón de cada hermano y de cada amigo, sobre todo de aquellos que están recibiendo doctrina para el bautismo, Señor. Ayúdanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, también quiero pedirles a todos los que
están conectados, que hagamos una oración por una joven, por una hija de la hermana Clarisa Gamboa. Esta mañana la llevaron a la clínica, le están dando unos ataques. Me dice la hermana, vamos a orar por Dayana Gamboa en esta mañana. E incluyamos también en esta oración a todos los que están quebrantados de salud, a todos los que están enfermos, a todos los que están atravesando algún momento de dificultad, de prueba. Estamos unidos en esta mañana en oración y vamos a pedirle a Dios que sea Él obrando en cada uno de nosotros, en cada necesidad en esta mañana. Gloria al Señor. Saluda al hermano Anderson Vargas, que está ahí conectado con su familia. Gloria al Señor. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Soberano y eterno Dios, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor. Dios mío, si tú no haces las cosas, Señor, nadie las puede hacer. Estamos colocando en tu presencia a la hija de la hermana Clarisa Gamboa, Dayana, Señor. Coloca tu mano sanadora en este momento, ahí donde está. Obra poderosamente, Jesús de Nazaret, en su vida, en su cuerpo, Señor. Dios mío, en ti confiamos, Señor Jesucristo. Mira a la hermana Lidia Cabezas en este momento, al hermano Ángel Rojas. También te rogamos, Señor, que obres en cada uno de los que están quebrantados de salud en esta mañana. Tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados, y yo le creo a tu palabra en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Bendito el Señor. Ahí, hermanos, con nuestra familia, con nuestros familiares, gloria al Señor, estemos alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Bueno, hay una canción, hermanos, que quiero que la escuchemos, gloria al Señor, y que nos gocemos en esta mañana en la presencia de nuestro Dios. Hermano, se siente la presencia de nuestro Dios. Lo siente el Espíritu Santo, hermanos. Él es bueno, Él es maravilloso. Aleluya. Hay veces que mi guitarra tal vez quisiera llorar. Es como si ella supiera y me quisiera interpretar. Hay veces que mi guitarra tal vez quisiera llorar. Es como si ella sintiera y me quisiera interpretar lo que siente mi corazón cada vez que puedo pensar en la triste condición a la que un hombre puede llegar, en la triste condición a la que un hombre puede llegar cuando descuida su camino delante de Dios. Ve todo perdido, ve que no hay salida para su dolor. Y a veces quisiera olvidarse de todo y no temer nada. Oh, mi guitarra, a Cristo yo quiero entonar mi canción. Con mi guitarra, a Cristo yo quiero entonar mi canción. Decirte, Jesús, que tú eres la vida y eres la esperanza que el hombre necesita. Decirte, Jesús, que tú eres la vida y eres la esperanza que el hombre necesita. Que no lo dejes solo, que no le abandone y le dé la fuerza
que Él necesita que lo perdones, que tengas misericordia. Tú eres Señor, el dueño de la vida, Señor Jesucristo, invoco tu nombre con toda mi alma, a ti que se humilla. Dejar a Cristo Jesús, hermano, es una torpeza, es abandonar la luz para vivir en tinieblas. Dejar a Cristo Jesús, hermano, es una torpeza, es abandonar la luz para vivir en tinieblas. Si te sientes hoy desmayar y sin fuerzas para seguir, tus rodillas debes doblar, a Jesús le debes pedir y en su nombre tú vencerás, con victoria podrás seguir. Es que Jesús es lo más grande y hermoso que en la vida puede haber. En Él hay paz, seguridad, mi vida no la vayas a perder. Todas las ofertas que te haga el mundo no superan lo de Cristo. Lo de Dios permanece. Recuerda que tú vas a envejecer. La fama y dinero te darán placeres, pero vas a perder. Quebranta tu alma delante de Cristo. Deja la soberbia que no te deja ver. Quebranta tu alma delante de Cristo. Deja la soberbia que no te deja ver. Jesús el que se humilla hallará la gracia al activo de lejos. Él lo quiere ver. No temas, mi hermano, Jesucristo viene. Si estás preparado, podrás irte con Él. No temas, mi hermano, Jesucristo viene. Si estás preparado, podrás irte con Él. Nos iremos con Él. Amén. Aleluya. Nos iremos con Él. 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 Gloria a Dios. Nos iremos con Él. Lo estamos esperando. Todo esto, hermanos, que estamos viviendo y que está pasando en el mundo entero, está dentro de los propósitos. Eso lo tenemos claro. Bendito Dios. Saludo a Adriana Tavares, a Héctor Dagua. Saludo también a la familia, hermano Gabriel Erazo. Está con toda su familia allí, siempre viendo la transmisión. A Paola Cuscue, a su esposo, a sus niños. También un saludo muy especial a cada uno de mis diáconos, a la hermana Flor Santa Cruz, a la hermana Amanda, a la hermana Fanny, a David Rentería y al hermano Alirio. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes un salmo, capítulo 27 del libro de los Salmos. Es
Es un salmo de mucha bendición. Quiero compartirlo en esta mañana con ustedes. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es la palabra de Dios. La palabra, hermanos, que nos ayuda, que nos exhorta, que nos capacita. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Señor por nuestro país. Ustedes saben que estamos en ayuno nacional. En este momento hay una transmisión, gloria al Señor. Pero vamos también a unirnos, hermanos, todos los que estamos en ayuno. Vamos a orar por nuestro país, por nuestra nación. Hemos escuchado algunas noticias buenas en medio de esta crisis humanitaria, y es que en Francia, en Australia, han estado, hermanos, desarrollando tratamientos para este virus, y parece que con buenas noticias. Hay que seguir orando, hay que seguir clamándole al Señor, porque Él es el único, hermanos, que nos puede ayudar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios misericordia por un mundo que se debate hoy, hermanos, entre la vida y la muerte. Todos sabemos que hay una enfermedad mucho más grave que el COVID-19, y es la enfermedad del pecado. Vamos a pedirle a Dios que el Señor tenga misericordia de este mundo, y que el Señor, en medio de esta necesidad, se glorifique, y muchas almas se humillen y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Señor Jesús de Nazaret, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido en esta hora, Señor, invocar tu santo nombre. Te ruego en esta hora, Señor, por nuestro país, nuestra nación. En tu santo nombre, Jesús, contenemos esa pandemia. En tu santo nombre, Jesús, reprendemos ese virus. Señor Jesucristo, tú tienes el control de todas las cosas. Te rogamos, Señor, por Ecuador, por España. Te pedimos, Señor, por Italia. Te rogamos, Señor, que sea usted obrando, que ilumine, Señor, la mente, que ilumine, Señor, bendito Dios, a los hombres que están trabajando en encontrar, Señor, un procedimiento médico o una vacuna para este virus. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro único y suficiente Salvador.
Estamos en tus manos, oh Dios, y declaramos en esta mañana la victoria en el nombre de Jesucristo. Guarda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Guarda a cada pastor, cada ministro. Guarda a cada familia, Señor, de tus hijos allá en España, Señor, en todos estos países donde la situación se ha tornado difícil. Señor, los habitantes y los hermanos de Nueva York, la iglesia en Manhattan, Señor Jesucristo, guárdalos en tu santo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, en este momento vamos a entrar en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. He traído un tema, hermanos, se los había anunciado desde el día jueves, y hemos estado hablando de unicidad. El tema en esta mañana tiene que ver, hermanos, con la divinidad de Jesucristo. Así que yo le invito para que usted tome su Biblia, tome apuntes, si tiene una agenda, tome nota de los versículos, porque siempre en este tipo de enseñanzas y sobre todo cuando se trata de doctrina hay que usar mucho la Biblia. Ella es el faro en medio de la oscuridad. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Los invito en esta mañana a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo quiero pedir a usted que ore a mi favor para que sea el Espíritu Santo dándome sabiduría, dándome profundidad en su palabra, y que este mensaje llegue al corazón de todos en esta hora e ilumine la mente de los amigos que van a escuchar. Soberano y eterno Jesús, Dios de toda gracia y de toda consolación, tú eres el conocimiento, la ciencia y la sabiduría. Humildemente, Señor, te pido que uses mi mente y mi corazón para transmitir este mensaje, que lo he titulado en esta mañana La divinidad de Jesucristo. Que esta ilumine la mente y el corazón de los amigos, de los que están recibiendo doctrina para el bautismo, de tu iglesia, Señor, y de todos los que vayan a ver este mensaje a través de las redes sociales. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, la divinidad de Jesucristo. En este mundo donde existen más de 3000 religiones, la gente comúnmente debe preguntarse cuál es la iglesia verdadera. En este mar de caminos, donde muchos escuchan diferentes tipos de enseñanza, de doctrina, hay que hacer un alto en el camino. Es como cuando alguien se dirige por una carretera, por un camino, por una vereda, y va en su vehículo solo y llega a un sitio donde esa carretera se divide en varios caminos. Bueno, para la persona que conoce el camino no hay problema, sabe por dónde es, pero el que no conoce, no sé si a usted le ha llegado a pasar, que llega allí y usted se pregunta, bueno, ¿para dónde cojo? ¿Cuál será el camino? ¿Cuál será la vía? Gloria al Señor. Asimismo es lo que le está sucediendo a mucha gente en el día de hoy. Estamos en un cruce de caminos de muchas religiones, de muchas enseñanzas, de muchas doctrinas. Pero también quiero decirle que en medio de todos esos caminos hay un camino correcto. Hay un camino que sí nos lleva a
a donde usted en lo profundo de su corazón quiere llegar. Porque de alguna manera, si usted está buscando de Dios, si usted está buscando al Señor, muy posiblemente usted no esté en el camino correcto. Mas, sin embargo, Dios mira en esta mañana el corazón. Dios mira y Él es el que conoce cómo estás buscando a Dios. Si lo estás buscando de corazón, créeme, te lo digo en el nombre de Jesús, que usted va a encontrar el camino correcto. Gloria al Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que saber quién es Jesús, saber quién es el Señor, perdón, dentro de una Trinidad tal vez que alguien profese, de eso vamos a ir profundizando poco a poco. Pero note que esto mismo le sucedía al apóstol. Gloria al Señor. El apóstol que llegó predicando a Éfeso. Llegó a Éfeso y encontró a la gente en su religiosidad y encontró un aviso que decía: al Dios no conocido. Pero este hombre que llegó a predicar el evangelio allí, le dijo: a ese Dios que ustedes no conocen, es al que yo vengo a presentarles. La semana pasada, creo que el día jueves, estuve enseñando sobre el tema Dios es uno. Y el propósito de esta primera enseñanza es que a cada uno de nosotros y a los amigos les quede en el corazón entender y saber que Dios es uno, en sentido absoluto. Uno como Dios único e indivisible, que no se puede partir o dividir en partecitas, como si Dios fuera un pastel. Y yo hacía una comparación entre el concepto de uno y de unidad. Unidad puede ser un reloj, unidad puede ser un televisor, que usted puede partirlos en partes. Pero Dios es uno en sentido absoluto, indivisible. Terminé esa enseñanza el día jueves con dos preguntas. Si Dios es uno, entonces ¿quién es Jesús? Y número dos, si Dios es uno, entonces ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dejé esas palabras ahí en el aire con un propósito. El propósito de que usted piense por un momento sobre estas dos preguntas. Y que usted también analice cuál es la respuesta a la cual usted ha llegado en estos días. Cerré también la enseñanza citando dos versículos de la palabra del Señor. Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Quiero decirle a usted, estimado amigo, y el que esté viendo esta transmisión y los que vayan a verla después, que el mismo Satanás y sus demonios saben que Dios es uno, pues él estuvo en la presencia de Dios. Y igual cada vez que Dios los solicite o Dios los cite, él tiene que estar ahí. Él sabe que Dios es uno. Y ese es el temor de él. Ese es el miedo de que usted, querido amigo, pueda comprender esta verdad bíblica. De que Dios es uno, de que Dios es único. Y el otro versículo, Apocalipsis capítulo 4, verso 2, que dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bueno, Juan, que escribe en el Evangelio de según San Juan,
capítulo 1, verso 1. Me parece a mí que Juan es imprescindible que él sea el que nos escriba este verso, por cuanto él escribe también en el Evangelio según San Juan, en el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Analizábamos este versículo y aprendíamos que esa palabra berishit en hebreo, que habla de principio, en el principio, este principio de Juan en el capítulo 1, verso 1, es diferente el concepto que le da Juan cuando usa esa palabra aquí, porque también es usada en el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí Juan nos está hablando, diríamos, como algo redundante, el principio del principio, el comienzo del comienzo. Bueno, el principio de Génesis nos habla de la acción de la creación, de lo que Dios empezó a hacer a través de su verbo, sus logos, para crear todas las cosas. Pero Juan aquí nos habla del principio, diciendo con ello de que Dios es el comienzo de todas las cosas. No que alguien sepa el comienzo de Dios, porque Él no tiene ni principio ni fin. Mas, sin embargo, Dios usa esta terminología para que nosotros podamos entender y comprender las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Gloria al Señor. Así que en esta mañana vamos a mirar por la Biblia y a demostrar bíblicamente que Jesús es el mismo Dios, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. La Biblia es clara. La Biblia es un libro, hermanos, que nos transmite a nosotros lo que es el Señor. Bueno, diríamos que no todo lo que es Dios, porque en un libro no podemos contener todo lo que es Dios, pero sí lo que Dios quiere que el hombre sepa de Él. Gloria al Señor. Quiero empezar entonces citándoles a ustedes en el Evangelio según San Juan, capítulo 4 y versículo 24, donde Dios nos dice a través de Juan y nos da una descripción de lo que es su naturaleza. Y nos dice, Dios es espíritu. En su naturaleza, Dios es espíritu. El diccionario nos define la palabra espíritu como un ser incorpóreo e invisible, que no tiene ni carne, ni estructura material. Eso es lo que es un espíritu. Aquí, en esta porción en la Biblia, por lo general, cuando se refiere a Dios, esa palabra espíritu, escrito o iniciando con mayúscula, porque de hecho hay más espíritus. El diablo es un espíritu, pero es un espíritu de error, es un espíritu de engaño. Pero cuando la Biblia se refiere a nuestro Dios, a nuestro Creador, siempre encontraremos la palabra espíritu con E mayúscula. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17, nos dice, porque el Señor es el Espíritu, con E mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bendito el nombre del Señor. Note que si usted compara estos dos versos de la palabra, Juan capítulo 4, verso 24 nos habla de la naturaleza de Dios, que Él es Espíritu. Pero segunda de Corintios capítulo 3, verso 17 nos amplía y nos dice quién es el Espíritu, con E mayúscula. Y nos dice que el Señor es el Espíritu. Señor es la palabra griega Kyrios, que significa Señor. Quiero enseñarle a usted, amable amigo, que cuando la Biblia usa esa palabra Kyrios, Señor, es para aplicársela a nuestro Señor Jesucristo. Es más, los judíos solamente le llaman Señor ese término para dirigirse a Dios.
se la aplican únicamente a Dios. No es en el caso de nosotros en Occidente. Esa palabra Señor se la aplicamos a cualquiera. Esa palabra Kyrios era solamente para Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Retomando la enseñanza pasada acerca de que Dios es uno, recuerde que es el mismo Dios, el mismo Jehová, el mismo Elohim, el mismo Yahvé, el que nos está enseñando, hermanos, que Él es uno. Cuando leí 4, verso 35, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay más. No hay más dioses. Gloria al Señor. Bueno, creo que leímos alrededor de unos 40 textos bíblicos, en los cuales el mismo Jehová, el mismo Dios, nos está enseñando de que Dios es uno. Por lo tanto, aquí en este versículo de 2 Corintios 3:17, nos dice que el Señor es el Espíritu. Adelantándome un poco, entonces quiere decir que usted vaya aprendiendo por la palabra que el Espíritu es el Señor, que el Espíritu es Dios, por cuanto su naturaleza es esa. Y Efesios capítulo 4, versos 5 y 6 nos aclara mucho más este concepto que les estoy compartiendo en esta mañana. Efesios capítulo 4, versos 5 y 6 dice que ese Espíritu, que es el Señor, Él es uno. Dice Efesios 4, 5 y 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al nombre del Señor. Qué hermosa palabra y qué hermosa doctrina es esta. Si hay una doctrina que nosotros podemos enseñar con toda seguridad, es la doctrina del Dios único, la doctrina de la unicidad de Dios. La podemos demostrar por la Biblia, la podemos enseñar por la Biblia. No así otra doctrina. La verdad es que la doctrina trinitaria y la doctrina dualista no tienen asidero bíblico. No es posible explicar algo que no es verdad. Por lo tanto, la misma verdad, ella misma se defiende a sí misma. No necesita que nadie la defienda. La verdad permanece para siempre porque esa verdad se llama Jesucristo. Así que analice estos versículos detenidamente. Un Señor, un Dios y Padre de todos, que es el Espíritu, porque esa es su naturaleza. En el libro de los Salmos, capítulo 4, libro de los Salmos, capítulo 24, versos 7 al 10, hay una porción bíblica que para mí ha sido de mucha bendición. En el libro de los Salmos, capítulo 24, versos 7 al 10. Dice el escritor sagrado así: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Mire lo que dice la Biblia. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. La Biblia entonces de un Señor, de uno que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6, en el Nuevo Testamento, porque lo hermoso de esto es que estamos conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo.
Vamos a conectar ese capítulo 24 de los Salmos con 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Dice así la palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Hablamos sabiduría, la cual Dios dio antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes conoció, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, amigos. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Note usted lo que dice este versículo aquí. Si los sabios de este mundo, está diciendo la palabra, si los príncipes de este mundo conocido al Señor de la gloria, nunca lo hubieran crucificado. Pero note que el Salmo 24 nos está enseñando que el Señor de la gloria es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que si los príncipes de este mundo, los sabios de este mundo, los inteligentes de este mundo, hubieran ido al Señor de la gloria, no lo habrían crucificado. Por lo tanto, puedo decirles sin temor a equivocarme, que ese que fue crucificado en la cruz del Calvario era el Señor de gloria. Era el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Ahora usted se preguntará, ¿pero cómo es eso? ¿Por qué? Yo quiero decirle en esta mañana que para la salvación del hombre, para la salvación de la humanidad, la justicia de Dios exigía dos cosas. Número uno, la paga del pecado es la muerte. Y número dos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso, amigo, cuando uno escudriña la palabra, encuentra que para que el Señor pudiera realizar ese plan salvífico con la humanidad, se necesitaba la muerte del pecador. Y número dos, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Resulta que no podía morir cualquier persona. Porque note que en enseñanzas anteriores les he explicado que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que no había un entendido que buscara a Dios. Entre los seres humanos, entre los hombres de este mundo, no había ni siquiera uno que pudiera guiar a la humanidad otra vez a la presencia de Dios. Por cuanto el pecado entró por un hombre en el mundo, por el pecado vino la muerte, y el pecado pasó a toda la humanidad. Gloria al Señor. Este Dios que leímos en Juan 4:24, que es espíritu, y en 1 Corintios 3:17, que el Señor es el espíritu. Este Dios maravilloso, grande y sublime, este Dios nos ama tanto que Él mismo, al ver que no había un hombre sobre la faz de la tierra que pudiera salvarnos, que pudiera entregar su vida, porque tal vez había hombres que quisieran, pero no le alcanzaba su vida para redimir a otro hombre pecador. Entonces Dios, siendo espíritu, se hace hombre. ¿Para qué se hace hombre? Se hace hombre para tomar de la naturaleza humana las dos cosas que la justicia de Él exigía. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Si esa era la justicia de él, tenía que cumplirse. Pero no había quien. ¿Qué hace este Dios Espíritu? Toma de una humilde mujer que se llamó María los dos elementos cruciales para la salvación. La carne, porque lo único que muere es la carne. Y la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que este Dios maravilloso, mire lo hermoso, este Dios que hizo los cielos y la tierra, yo siento el Espíritu Santo aquí dentro de mí. Este Dios que hizo los cielos y la tierra, este Dios que hizo todas las cosas, que cuelga la tierra de nada, que mide las aguas en el hueco de su mano, que hizo las estrellas para que señoreasen en la noche, el sol para que señorease en el día. Este Dios que llama a cada estrella por su nombre. Dios se hizo como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Se hizo como uno de nosotros para tener carne y pagar el precio del pecado que Dios había establecido para la salvación del hombre. Y tomar también de esa carne, esa naturaleza humana, el segundo elemento para la salvación, que es la sangre. Bendito el Señor. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a mirar varios versículos, pero antes de ello Dios me trae otra cosa a la mente. No se confunda cuando la Biblia, hablando de Jesús, habla de Él como hijo. Porque cuando la Biblia usa el término hijo, hijo de Dios, hijo del hombre, ese término hijo se refiere es a lo humano, a lo visible de Dios, a lo material. Entonces, cuando la Biblia usa ese término, se refiere es a lo humano, a lo material, que es Jesús de Nazaret. Vamos a mirar versículos que nos pueden ampliar esta parte de la enseñanza que le estoy comunicando en esta mañana. Isaías capítulo 9, verso 6. Mire lo que escribe Isaías 400 o 500 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías es llamado por los teólogos el profeta mesiánico, uno de los profetas que Dios usó a hablarnos del nacimiento de Cristo, de su crucifixión, de todo lo que el Señor iba a hacer en el tiempo señalado. Pero Isaías en el capítulo 9, verso 6 nos escribe: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. Antes de explicarle un poco este texto, quiero que leamos Isaías capítulo 7, verso 14, donde el Señor nos escribe a través del profeta Isaías y nos aclara que ese niño que iba a nacer, ¿quién era? Ese niño que iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Oiga bien lo que dice el texto. Padre eterno es el único niño que nace con ese título. Es el único hijo que nace con ese título. El de Padre eterno. La palabra Padre es una palabra que nos habla o significa origen, principio. Y me llama la atención la segunda palabra que usa el escritor, eterno. O sea que este niño es el principio, el inicio de todas las cosas como Padre eterno. Isaías 7:14 nos escribe y nos dice: por tanto, el Señor mismo, ¿cuál Señor? El único que hay, el que es espíritu. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, esa palabra Emmanuel se traduce como Dios con nosotros. Entonces, si usted lee Isaías 9:6, Padre eterno, y lee Isaías capítulo 7, verso 14, nos dice que ese niño que iba a nacer de esta humilde mujer no era otra cosa sino Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios quiera que usted por el Espíritu Santo esté comprendiendo esta enseñanza. Y ojalá usted, hermano, la comparta con su familia, con sus amigos. La promesa de Dios, intrínseca en lo que nos enseña la Biblia, por ejemplo en Isaías capítulo 35, verso 4, es el mismo Dios que nos está diciendo: decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria al Señor. ¿Cómo iba a venir Dios si Él es espíritu? ¿Cómo iba a venir Dios si Él es espíritu eterno? Si su naturaleza es incorpórea, si su naturaleza es invisible, ¿cómo iba a venir Dios a este mundo? Bueno, Isaías 9:6 e Isaías 7:14 nos aclara cómo iba a venir Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo iba a venir a tomar forma humana. Dios mismo iba a tomar de la simiente de la mujer, iba a tomar carne para morir y sangre para derramar. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora, nadie que ame tanto a otro va a mandar un intermediario a salvarlo. Nadie. Nadie. El que ama verdaderamente, el que ama profundamente, es el mismo el que da su vida. Gloria al Señor. El mismo el que da su vida. Es el mismo el que se pone por delante. Porque ama tanto a la otra persona que es capaz de dar su vida por él. Así que quiera el Señor que usted esté hasta aquí comprendiendo esta enseñanza, este mensaje. Yo sé que tal vez con este tipo de enseñanzas a veces nos puede dar un poco de sueño, pero yo quiero pedirle a usted en el nombre de Jesús de que usted esté atento y tome nota de lo que le estoy hablando y enseñando en esta mañana. Gloria al Señor. Mire, en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 22 y 23, está el cumplimiento de esta profecía mesiánica del nacimiento de ese niño. En el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo capítulo 1, verso 22 y 23. Ahora, Mateo es un escritor que siempre está haciendo alusión a las profecías de Isaías. En algunos apartes, Mateo siempre nos está diciendo, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Sí? Mateo capítulo 1, verso 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, quiero recordarle nuevamente la enseñanza pasada. Dios con nosotros. No puede ser otro Dios. No puede ser otra divinidad. Porque Dios nos enseña a través de la palabra que Él es uno y único. Gloria al Señor. Entonces usted empieza a entender este mensaje. Es cuando usted, aquí en su mente se empieza a iluminar y a entender que este Dios Espíritu, gloria al Señor, Juan 4:24, 1 Corintios 3:17, ve la necesidad de la salvación del hombre y no hay quien lo haga. Entonces Él elige una humilde mujer
¿sí? Elige una humilde mujer y toma de ella la naturaleza del hombre para cumplir ese propósito de la salvación del ser humano. En Mateo capítulo 1 nos habla explícitamente del nacimiento de Jesucristo y empieza diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. O sea que el que concibe es el Padre. Amén. El que concibe es el Padre. Por lo tanto, aquí el que concibe es el Espíritu Santo. Y toma entonces de esta mujer carne para morir y sangre para derramar. Pero Emmanuel, Dios con nosotros, nace de María. Gloria al Señor. ¿Por qué el ángel le dice a María y le pondrás por nombre Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito de Dios desde el huerto del Edén fue que el hombre no muriera en el pecado. Note que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor va y sacrifica un cordero, extrae la piel y viene y viste a Adán y Eva. Pero el vestido es importante, pero más importante es lo que hizo Dios. El sacrificio de ese cordero, es decir, cargando el pecado de Adán y Eva y Dios descargando su ira en un cordero, el cual tuvo que sacrificar y derramar su sangre. Gloria al Señor. Y desde allí Dios se trazó el propósito que ella tenía en su mente de salvar al hombre a través del sacrificio de un cordero. Ese cordero que se presentó hace ya más de 2000 años y que cuando Juan, predicando en el río Jordán, lo ve, se lo muestra o lo señala al pueblo y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, nace Jesús. El ángel le dice: le pondrá Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese propósito del Señor se cumple aquí en Mateo capítulo 1, porque el nombre Jesús, se los explicaba yo en la enseñanza pasada, el nombre Jesús viene de dos raíces hebreas: la raíz Yah, que significa Señor, y la raíz Shua, que significa Salvador. Mire que, dando cumplimiento a Isaías capítulo 52, verso 6, que dice de la siguiente manera: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, dice Jehová, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo estaré presente. Dios anunciándole a su pueblo de que iba a haber un día en la historia futura donde Él se iba a manifestar a su pueblo y que ese día el pueblo sabría su nombre. Y Él dice: porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ese nombre lo dio el mismo ángel y es Jesús de Nazaret. Jesús entonces significa Jehová salva o Jehová Salvador. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que el Señor entonces es fiel a sus promesas, es fiel a lo que Dios se ha establecido para con el ser humano. Ahora, Juan capítulo 1, verso 1, el apóstol Juan nos escribe y nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo aquí es la palabra, ¿no? Y está diciendo en el principio. En el principio era el verbo, la palabra. La palabra, el verbo, el logos de Dios, existía desde el principio. Su palabra, su voz.
Nadie que escuche la voz de alguien puede negar la existencia del ser. Bendito el nombre de Jesús. Eso también lo expliqué en la enseñanza pasada. Pero entonces esa palabra, ese verbo, dice Juan en el verso 14, nos dice, ese verbo que era Dios, ese logos que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra del Señor. El verbo de Dios, el logos, su palabra, se hizo carne. Por lo tanto, cuando Jesús empieza su ministerio terrenal y lo ven predicando por las calles de Palestina, sanando enfermos, levantando paralíticos, sanando leprosos, gloria a Dios, la gente que estaba viendo, la gente estaba viendo la palabra hecha carne, el verbo de Dios hecho hombre, Dios mismo hecho hombre. Gloria al nombre del Señor. Y lo hermoso de esto es que nosotros hemos ido demostrándolo a través de la Biblia. Hebreos capítulo 2, verso 14, nos habla del propósito del Señor al hacerse hombre, al hacerse carne. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Escuche bien, Él, artículo Él, en muchos casos para referirse a Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermanos, nosotros que hemos conocido al Señor y hemos tenido esta revelación, y confío que a través de esta enseñanza y por el Espíritu Santo, usted, amigo querido, pueda entender y comprender de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Filipenses capítulo 2, verso 5, nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, mire, sino que se despojó a sí mismo, es decir, se vació a sí mismo, se manifestó a sí mismo, tomando forma de siervo. Gloria a Dios, esto es maravilloso. Dios siendo el Rey de Reyes, ahora dice que Él toma forma de siervo. Gloria a Dios. Él siendo el sumo sacerdote, ahora toma forma de cordero. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escuche, hecho semejante a los hombres. Léalo en su Biblia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Se humilló a sí mismo. ¿Por qué este Dios deja su trono? Entre comillas. ¿Por qué este Dios se humilla para hacerse hombre? ¿Ah? Para poder salvarte a ti, amigo querido, y para poder salvarme a mí. Y por eso se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla, escuche bien, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro que este, delante del cual, mire lo que dice, se dobla todo lo que hay en el cielo. Quiere decir que si Jesús fuera un segundo Dios, si Jesús fuera un mandadero de otro Dios más grande, quiere decir que ese más grande se tendría que humillar y doblar sus rodillas ante Jesús de Nazaret. Pero por cuanto usted ha aprendido en esta mañana de que Jesús es el Señor,
de que no hay sino un solo Dios en el cielo y en la tierra, delante de Jesús se doblan todas las divinidades, espíritus, ángeles que hay en el cielo, serafines, querubines, todo lo que hay allá se tiene que doblar sus rodillas ante Jesús de Nazaret. Y no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Delante del Señor se doblará toda rodilla. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este momento en el mundo? Estaba viendo un video esta semana donde en Brasil la gente está doblando sus rodillas ante Jesús. Lo he estado viendo en videos en muchas naciones. Hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, presidentes de muchas naciones reconociendo a Dios porque es el único que nos puede ayudar en este momento. Toda rodilla en la tierra se tiene que doblar ante Jesús. De lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Si debajo de la tierra hay potestades, también tiene que doblar sus rodillas ante Jesús de Nazaret. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Este Jesús, que no es otro sino el Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento, el mismo Jehová, tiene que ser el mismo, debe ser el mismo, por cuanto ya vimos en la enseñanza pasada más de 40 textos en donde Jehová nos está diciendo: vosotros sois mis testigos y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora va encontrándole sentido a la palabra usted. Cuando Jehová dice allá en Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora aquí en estos textos nos estamos dando cuenta que el que nos salva en la cruz es Jesucristo. Y Jesús, el nombre Jesús significa Jehová salva. Por lo tanto, usted ya sabe a esta altura, ya en su corazón va iluminándose y usted va entendiendo que ese que murió en la cruz no es otro, sino el mismo Jehová, el mismo Yahvé, el mismo Elohim del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 9, verso 5, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Porque Cristo en su carne es descendiente de David, de los patriarcas en su carne. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, escuche bien, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Si hubiera más divinidades, aquí el texto tendría que decir el cual es uno de los dioses. Pero el versículo dice el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y el mismo Jesús nos enseña, hermanos, el mismo Jesús nos enseña a través de la palabra. Hay varios textos donde Jesús reconoce que Él es el mismo Dios, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Juan capítulo 10, verso 30, Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Bendito el Señor. Y ese uno no significa unidad. Ese uno significa uno indivisible. Bendito el nombre del Señor. Algunos, para enseñar esto hacen uso de la lógica humana, ¿no? Y enseñan, no, es que así como la Biblia en Génesis dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así mismo es Dios. Yo quiero decirle que así mismo no es Dios. Una cosa es la unidad como seres humanos y otra cosa es Dios como único, indivisible en la divinidad. En Juan capítulo 14 nosotros encontramos, bendito el Señor, un texto bíblico muy conocido, pero yo quiero leerlo con ustedes. Juan capítulo 14, verso 7, dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón. Es decir, no se confunda vuestro corazón. El Señor hablándole a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, es decir, no se inquiete.
No se preocupe, no se angustie. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, le dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, escuche bien, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo quiero decirle a usted que solamente hay un ser en el vasto universo que tiene estos tres atributos. El camino es Dios. La verdad es Dios. Su logo, su palabra es la verdad. Y la vida, porque fue Él el que le introdujo vida al vasto universo. Creó los cielos y la tierra, todos los monstruos marinos, los animales. Sopló en el hombre aliento de vida. Él es la vida. Y mire lo que dice Jesús: nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. En el verso 6 de Juan 14. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero preguntarle a usted entonces, en esta mañana, ¿dónde estaba el Padre en Jesús? ¿Ah? Cuando Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque si Jesús estuviera hablando de un Padre diferente, hubiera dicho, nadie va al Padre. Pero aquí Jesús está hablando claramente con sus discípulos. Entre otras cosas, porque en este momento los discípulos también estaban inquietos. ¿Cómo así que Jesús me está hablando del Padre? Y que me voy pues a preparar lugar para vosotros. Ellos estaban inquietos. Pero Jesús les dice, aleluya, en el capítulo 14, en el verso 6, nadie viene al Padre sino por mí. Y hay otro texto que dice que Dios, escuche bien, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en. En es un prefijo que significa dentro. Dios estaba en Cristo reconciliando, no con otro, sino consigo mismo al mundo. Ahora le encontramos sentido al versículo en Juan 14 cuando dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿dónde estaba el Padre? Gloria al Señor. Jesús le dijo, yo soy la verdad, y el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, le dice a los discípulos, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué estaban viendo los discípulos? Los discípulos no estaban viendo un espíritu. Los discípulos estaban viendo al Señor Jesucristo en su manifestación material, en su manifestación en carne. Ahí lo estaban viendo el Señor. Por eso Jesús les dice, aleluya, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, ahí también estaba Felipe. Y Felipe, inquieto también, le dice al Señor, Felipe le dijo en el verso 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo a Felipe y a los que estaban ahí, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Jesús hablando claramente. Jesús hablando sin ambigüedades. Está diciéndole a Felipe, a los discípulos, yo soy el Padre, el que ustedes están viendo, yo soy el Padre. Ahora, el versículo de Isaías 9:6 encuentra aquí su contraparte, su contexto, y podemos nosotros entonces empezar a entender lo que Isaías, 500 años antes, escribió cuando nos dijo, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, no hay duda para nosotros. La Biblia nos dice que Jesús es el mismo Dios, el mismo Padre eterno.
Gloria al Señor. Tomás tuvo una experiencia con Jesús. Juan 20:28, Tomás, por incrédulo tuvo esta experiencia y bueno, Jesús le llamó la atención. Porque Tomás dijo, si yo no meto mis dedos en el hueco de los clavos y en su costado, no iba a creer. Pero luego se le aparece Jesús en Juan 20:28 y le dijo, Tomás, se le aparece el Señor a Tomás y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, mire lo que Tomás responde a Jesús. Le dice, Señor mío y Dios mío. Usa dos palabras que el pueblo israelita y hebreo siempre se las aplica al único Dios que existe. Y una de ellas es Señor mío, Kyrios. Acuérdense que les enseñé en el comienzo de este video de que Kyrios, la palabra Señor, solamente ellos la usaban para dirigirse al único Dios que existe. Señor mío y Dios mío. Dios mío, haciéndolo personal, es decir, tú eres mi Dios, ahora no te estoy reconociendo porque los demás lo dicen, no. Tomás dice, ahorita creo que es para mí, lo creo, Dios mío. Gloria al Señor. De tal manera, amigo, que hace bien usted en escuchar esta enseñanza, porque esto le va a abrir el corazón, porque la palabra en sí tiene poder. Esta palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, es un versículo hermosísimo de la palabra que se ajusta a esta enseñanza. Primera de Timoteo 3, 16. Ahora, ¿quién fue Timoteo? Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo. ¿Quién fue Pablo? Pablo fue un fariseo de fariseos, conocedor de la ley, escuche bien, conocedor de la ley. Pero Pablo le transmitió esta enseñanza a Timoteo también. Y ahora Timoteo escribe en su primera epístola, primera de Timoteo 3:16, y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿qué es algo indiscutible? Usted lo debe saber, algo indiscutible es algo que no tiene discusión, es algo que es impajaritable, es algo que no se cambia, es algo que no tiene variación, es una verdad absoluta, algo indiscutible, gloria al Señor. E indiscutiblemente, dice Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios, si usted es un estudioso de la Biblia, léalo en varias versiones. Si usted es una persona que profesa la doctrina católica, léalo en su Biblia, lo he leído. Tengo una Biblia católica aquí en mi biblioteca y es de excelente traducción. Entonces usted puede leerlo allí en su casa y el texto va a decir lo mismo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Bueno, gloria a Dios. Habíamos tenido aquí una falla. Yo sé que la enseñanza es un poquito larga, pero quiero terminarla con la ayuda del Señor. Ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Estamos en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles. Gloria a Dios. Algo indiscutible es algo que no tiene discusión. Tito, escribiendo en el capítulo 2, verso 13, nos dice que él está esperando al Señor. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan nos sigue hablando de la divinidad de Jesús. Y en 1 de Juan 5:20 escribe, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿por qué los mismos apóstoles reconocen la divinidad de Jesús? Todos los apóstoles enseñaron acerca de esta
de esta verdad, de que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. En Colosenses capítulo 1, verso 15, se escribe, Él es, hablando de Jesús, miren lo que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una proyección de una persona o de un objeto real. Por lo tanto, Jesús es la imagen del Dios invisible. Mire lo que dice aquí Colosenses 1:15. Y en esa imagen que es Jesús del Dios invisible, Colosenses 2:9, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Escucha bien, no una parte, toda la plenitud de la divinidad. Bendito el Señor. Así que yo quiero invitarle a usted para que usted repase esta enseñanza en su casa. Repase esta enseñanza. Hay muchos textos, hay muchos versículos. Gloria al Señor. Pero quiero terminar con dos textos para que usted tome nota de ello. Zacarías capítulo 11, verso 2 y 13. Zacarías capítulo 11, verso 2 y 13. Usted lo va a comparar con Mateo capítulo 26, verso 14. Zacarías 11, 2 y 13. Cuando usted lee esos capítulos, esos versículos, gloria al Señor, en el capítulo 11, está hablando Jehová, está hablando Dios. Y en el verso 12 dice Dios, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí el mismo Dios, el mismo Jehová, está hablando a través del profeta Zacarías, para decir que iba a llegar un momento en la historia en donde el precio que le iban a poner a él, a Jehová, eran 30 piezas de plata. ¿Dónde se cumplió eso, hermanos? En Mateo capítulo 26, verso 14. Cuando Judas Iscariote va ante los principales sacerdotes y Judas les dice, ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo os lo entregue? Jesús fue vendido por por Judas Iscariote. Y Judas Iscariote va ante los sumos sacerdotes y pide precio. Y el precio con que los sacerdotes, el precio con el cual negociaron al Señor fueron 30 piezas de plata. Note usted esta tremenda verdad de la palabra de Dios. El mismo Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Ahora Jeremías capítulo 14, verso 8, hablando de esa manifestación humana de Jehová, Jeremías en el capítulo 14, verso 8 escribe, oh esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de Israel? Jehová. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Jeremías está escribiendo en sentido profético. Está viendo a Jehová como hombre, está viendo a Jehová como forastero en la tierra, está viendo a Jehová como caminante sobre la tierra. Oh, gloria al Señor Jesús. Y todos sabemos, hermanos, que Israel pudo ver a Jesús caminando por las calles polvorientas de Jerusalén. Pero cuando usted lee en Lucas, la Biblia dice que iban dos camino a Emaús, discutiendo acerca de las cosas que habían pasado, de la muerte de Jesús, hablando del crucificado. Y de pronto un hombre se acerca a ellos escuchando esta conversación y les pregunta, ¿qué pláticas son esas? Y uno de ellos le dice a Jesús, no lo conocía, pero usa el término para dar cumplimiento a esa profecía de Jeremías. Uno de ellos le dice a Jesús, le dice, ¿eres tú el único forastero
que no se ha dado cuenta de lo que ha sucedido en estos días. Nuestro Dios, maravilloso Creador, aleluya, maravilloso Señor, Dios único, verdadero, el único Dios que existe en los cielos y en la tierra, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros para poder venir a salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero, hermanos, que usted se quede con esta enseñanza en su corazón, la comparta, la enseñe a los amigos. La próxima enseñanza, hermanos, vamos a hablar entonces de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Si Dios permite, el próximo jueves estaremos dando esta enseñanza. Mi deseo es que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos. Un abrazo en el nombre de Jesús.